Dios les bendiga una vez más. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Dile a Dios de su ayuda en sus lugares. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Pedimos de tu ayuda, Señor, de tu asistencia, Señor, para esta mañana, Jesús. Ven y háblanos, Señor Jesús, conforme a nuestra necesidad, Señor. Quisieras tú hoy venirnos a hablar, Señor, a través de tu buen Espíritu, Señor, y que puedas tú hallar oídos sensibles, Señor. Ven tú a sensibilizar los oídos, Señor, el corazón, Señor. Que estemos prestos, Señor, a escuchar lo que tú nos quieres hoy hablar, Señor. Concede de tu gracia, Señor, para compartir, Señor, esta mañana, Señor. Tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Hoy vamos a compartir algo de la escritura que está en Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. Si traen su Biblia o si no, aparecerán los versículos aquí en la pantalla. Voy a dar lectura. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta mañana aquí va a estar básicamente centrada la enseñanza del día de hoy. Y como tema para esta enseñanza está titulado Para vivir hay que morir. Un título como una paradoja de lo mismo de lo que nos habla aquí en los pasajes, que está lleno de paradojas. Un acontecimiento que como pensamientos algo absurdo. Para vivir hay que morir. Una pregunta pues que a lo mejor se cuestiona uno, ¿cómo va a ser posible eso? Pero sí, poco a poco vamos a ir viéndolo aquí en la Escritura y con la ayuda de Dios poder comprender qué es lo que tratamos de hablar. El pasaje comienza con unos griegos que querían ver a Jesús. Versículos atrás, el acontecimiento de lo que nos habla es que Jesús es ungido en Betania, el complot contra Lázaro. Esos acontecimientos eran lo que venía más atrás, aún la entrada triunfal, como Jesús en lo que nos viene explicando, cómo fue en aquellos días su entrada en un pollino, en un asno, cómo estaba la gente. Y luego empieza en el versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Aquí en este pasaje, si tú meditas poco a poco en tu casa, en lo que nos habla aquí en Juan 12,
te darás cuenta que es a una semana de la muerte de nuestro Señor Jesús. Básicamente era la fiesta de la Pascua y muchos judíos habían acudido a Jerusalén como cada año. Y aquí Jesús les decía con palabras enigmáticas, pero que con imágenes está hablando del aspecto más difícil, lo que era su muerte. Es un aspecto muy difícil, porque él sabía que ya le quedaban pocos días, escasas horas, para lo que él ya sabía que iba a pasar. Y en eso, pues se le acercan estos griegos a los discípulos. ¿Y qué es lo que contesta Jesús en el versículo 23? Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Te has puesto a pensar cómo ahorita, si tú lo aplicas ahorita, cómo una muerte va a traer gloria? Es una paradoja. Es algo de lo que es del mismo tema de lo que estamos hablando, de lo que cómo el morir puedes tú deleitarte, gozarte de que va a traer alegría. Pues no, ¿verdad? Es algo que trae tristeza. Y aquí Jesús ocupa esta paradoja. Puede uno preguntarse, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que la muerte va a traer gloria? ¿Cómo que, pues es un hecho que, pues no? ¿Cómo que va a ser Él glorificado a través de su muerte? ¿Cómo puede la muerte traer gloria? Quedas meditando. Aún ahorita, yo hace tiempo escuchaba un testimonio de una hermana que de otro estado había estado orando mucho tiempo por un hijo rebelde, que no quería nada con Dios, pero la hermana era muy entregada en la obra de Dios y ella permaneció firme hasta sus últimos días. Esta hermana anotaba en sus oraciones, hacía como que anotaciones de lo que oraba y las guardaba en una cajita. Y ora y pasa el tiempo, pasan los años, el joven crece, estudiado y todo. Bueno, acontece que muere la hermana esta y el hombre pues muy apenas si acaso se llega a enterar y llega ya en un último momento ya nada más a enterrar, ¿verdad? Y para su sorpresa que llega a la casa y se encuentra con esta cajita. En esa cajita él empieza a leer una por una. El hombre se convierte, da testimonio de lo que te estoy aquí narrando, es de que esa muerte en una mujer aquí en este mundo vino y trajo gloria. ¿Por qué? Ella no lo vio, pero permaneció firme en no estar orando, en estar pidiendo, y dejó eso. Y vemos que ahí la vida vino a glorificarse aún en esto. La muerte de Jesús no es un absurdo, es como el grano de trigo que se siembra en la tierra. El signo es muy sugerente porque la semilla siempre es expresión de vida, siempre es un anhelo, un crecimiento futuro. Si tú te has checado o conoces
¿Qué es un grano de trigo? Es algo muy pequeño, duro y seco, pero que te habla de que es un grano que produce mucha vida. Es un grano que al momento de caer en tierra produce demasiado. Se fructifica demasiado ese grano, pero ese grano tiene que morir para que pueda dar vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque ese grano es como una esperanza de fecundidad. Una esperanza, ¿por qué? Porque cae a tierra y cayendo a tierra prácticamente se multiplica ese grano. Y se multiplica demasiado, no poco, un solo grano. Vemos también, hablando de lo que nos narra aquí, así lo que parecía el final, la muerte en la cruz, se convertiría en un nuevo principio, en una nueva renovación total de la vida. ¿Por qué? Pues vemos simplemente un pasaje que está ya por Corintios, 2 de Corintios. Dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te habla de que es una nueva vida. Viene a ser uno nuevo cuando uno muere al yo. Y es del tema que estamos hablando el día de hoy. Veamos, para poder entender un poquito más, qué es una paradoja. Una paradoja son figuras retóricas o literarias. Esto quiere decir que se utiliza en expresiones o dichos que en apariencia son contrarios a la lógica, pero que enseñan una gran verdad y que encierran dos declaraciones, dos verdades que aparentemente se contradicen, pero en verdad esta forma revelan una gran verdad, como por ejemplo, te daré un ejemplo básicamente centrado en toda la Escritura. El reino de Dios y el mundo son polos opuestos. Revelan dos paradigmas totalmente diferentes, el humano y el divino. El humano aquí en la tierra y el divino allá en lo celestial, allá con Dios. Dos cosas totalmente diferentes, pero es de lo que estamos hablando, de una paradoja. Encierran dobles verdades que nos llevan a reflexionar profundamente acerca de una verdad muy importante. Y aquí es donde queremos entrar un poquito. ¿Por qué? Porque este tipo de pasajes, y si tú checas, analizas en la Escritura, hay bastante. Te mostraré 5, pero no, si las quieres anotar y checar en tu casa, pero no vamos a hablar de eso, sino nos volvemos a centrar. Por ejemplo, hay una paradoja: para salvar la vida hay que perderla. Lucas 9:23. Para ganar hay que perder. Filipenses 3:8. Para recibir hay que dar. Lucas 6:38. Para ser sabio hay que ser ignorante. Primera de Corintios 3:18. Para ser exaltados tenemos que humillarnos. Mateo 23:12. Y así hay muchos textos así, similares, de lo que es una paradoja. Ahora, continuando con lo que estamos hablando, para vivir hay que morir,
Dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Conoces el grano de trigo, lo que te decía ahorita, cómo es, cómo se produce, cómo es su proceso? Aún en el Antiguo Testamento vemos cómo a José se le pide que guarde esos granos en el granero. ¿Por qué? Porque iba a venir una escasez, en ciertos años. Habla de este trigo, de ese grano. Un grano de trigo no produce ningún aumento, a menos que se eche en el suelo. ¿Por qué? Es de lo que te estoy hablando. José, almacenaba el grano en bodegas y obviamente al no caer en tierra no producía nada. Estaba simplemente para el alimento personal de uno. Pero una vez echado el grano en suelo, producía fruto. Jesús conocía lo que un grano de trigo podía producir, por eso es que pone este ejemplo en la Escritura, esta enseñanza, esta paradoja, lo que puede producir un grano de trigo. ¿Cómo lo aplicaremos a nosotros? ¿Por qué? Porque si tú te pones a meditar, la muerte y la gloria van juntas en Jesús. Así de sencillo. De lo que nos está hablando aquí la Escritura es que para que tú quieras gozar, para que tú quieras vivir una vida, tienes que morir a ti mismo, en lo espiritual. Que podamos comprender esto, que para vivir hay que morir. Y para eso también se tiene que estar dispuesto, porque si no se está dispuesto, pues en vano sería. Sería simplemente así como aquellos graneros que tenía José almacenados, nada más ahí. No. Jesús nos habla a un negarte a tu propia vida, un negarte a aborrecer tu propia vida, a morir al yo, a morir a uno mismo. ¿Por qué? Porque Él nos dio muestra de lo que es morir para vivir, y que eso traerá gloria, traerá vida, y vida en abundancia. Te voy a leer un ejemplo para que nos quede un poco más claro acerca de lo que es un morir al yo en cosas seculares de nuestro mundo, de nuestra actualidad. Tiempo atrás había un deportista, un tenista, que se acercó un reportero a entrevistarlo y decía, ya era retirado el tenista, y decía él, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida? Dice, no, pues voy a viajar a conocer el mundo. Y él decía, ¿cómo? O sea, si usted anduvo por todo el mundo viajando, conociendo muchos lugares, andando de ciudad en ciudad, de aquí para allá. Dice, sí, eso es cierto. Dice, pero hay una gran diferencia, que yo no disfruté en mi estancia en ninguno de esos lugares. ¿Por qué? Porque yo vivía nada más para el deporte. Vivía nada más para practicar y hacer lo que era mi propósito. ¿De qué te estoy hablando?
que él estaba muerto para sí y vivo para el deporte, vivo para lo que nada más él estaba preparado y en lo que se preparaba. Aún en estos días, es cierto, a veces como joven o adulto, a veces, ¿cuántos casos no conocemos que estudia alguna carrera, alguna licenciatura, y es muy bueno? ¿Y qué pasa de ahí? Ahí tú estás nada más de lleno, estás viviendo nada más para eso, y es bueno. ¿Por qué? Porque estás muerto a ti mismo, y te lo voy a dar un ejemplo muy claro. Estás muerto a tus propias cosas. ¿Por qué? Porque hay un convivio y tú no vas, porque tienes que estudiar, tienes que preparar la mejor tarea o no sé, X. Pero ahí, o sea, tú quieres ir, pero no vas. ¿Por qué? Porque estás ocupado en que vas a hacer tarea, en que vas a preparar algún material o diferentes situaciones. Es lo mismo un empleo, es lo mismo así. ¿Por qué? Porque estás muerto para ti, pero estás vivo para eso y nada más ocupado en eso. ¿Por qué? Porque eso es en lo que básicamente estás centrado toda tu vida en ese momento. Y es bueno, a lo que estamos aquí hablando, Dios te habla y nos enseña y nos dice que muramos a nosotros mismos, que muramos al yo. Enseña que lo que amas en la vida lo pierdas. Y volvemos a lo mismo, a una paradoja. ¿Cómo vas a perder lo que tanto amas? Pues sí, así de simple, así de sencillo. Pero tienes que estar dispuesto. Pregúntate qué tanto amas, en qué tanto te deleitas, en dónde está tu corazón. ¿Será viendo tantas cosas en el internet? Tanta basura que simplemente a dónde te llevan, donde no hay nada bueno, donde si le sacas provecho a lo mejor un 10% puede ser bueno, pero ¿cómo te aparecen ahí tantas cosas? ¿Y cómo se te va el tiempo? Es triste la situación ahorita actual, cómo ves hasta un niño muy chico ocupa la manipulación para que tú le prestes ya sea una tablet, un celular. Y ese es su mundo. Aún uno como grande, ¿en qué te deleitas? Escudriñate. ¿Dónde estás tú? ¿O viendo tanta tele? ¿O deleitándote en reuniones que no te llevan a nada bueno? Donde el centro de la plática no son cosas de Dios, son cosas más del mundo, y eso es lo que aún tú llevas a casa y todavía aún lo compartes. Y en eso se centra tu plática. Y vemos cómo no estás muriendo al yo, o aún cuántas cosas hay allá afuera, a lo mejor deleitándote en algo que no debes de ver. La tentación está por todos lados, deleitándote en cosas que no agradan a Dios y que tú sabes y que has escuchado que lo que es bueno y lo que es malo. Pero realmente está el corazón dispuesto a morir al yo, está dispuesto a morir al pecado, porque de eso es lo que nos habla en Juan. En un negarte, en un aborrecer las cosas que no agradan a Dios. Si aquí nos enseña que aborrezcamos nuestro estilo de vida, que renunciemos a lo que no nos gusta,
¿Estaremos dispuestos a renunciar a eso, a lo que Dios nos habla? Medita un poco en esto, que para vivir hay que morir. Hay un solo propósito que Dios tiene para tu vida, y es el que tú te salves. Es el que tú vengas al conocimiento de su verdad. Ese es el propósito de Dios. Es el propósito por el cual nos reunimos domingo tras domingo. Pero si esa búsqueda no es de corazón, no es una búsqueda como Dios quiere, como de lo que Dios se agrada, si tú no estás dispuesto a morir al yo, morir al pecado, ¿cómo va a venir a obrar Dios en tu vida? No va a ser así. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, aquí de lo que nos enseña. Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y luego te respondo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. El trato de Dios para con el hombre no es por cuánta enseñanza tú hayas escuchado. No se trata de eso. Dios no nos quiere estudiosos, que nos sepamos la Biblia al derecho y al revés. No se trata de eso. Más bien se trata de que tú mueras, de que tú vivas para Dios. No es cuánto tú oras, no es cuánto tú haces en esas obras. Aún puedes aún refugiarte en un falso consuelo pensando que a lo mejor haces una obra de caridad. Tampoco es eso. En que te sientes bien porque le haces el bien, no. Es parte de, pero no lo es todo. A lo mejor es una muy poquita parte. ¿Por qué? Porque aún sí se nos pide, pero no lo es todo. O por un buen comportamiento que tú puedas tener. Creo que cada uno de nosotros nos conocemos, y ¿dónde más se nos conoce a nosotros en lo personal? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la manera en que nos movemos, en la manera en cómo actuamos allá afuera. ¿Por qué? Porque aquí simplemente tú vienes, escuchas, pero la vida tú la llevas allá afuera. La vida tú allá afuera es como tú te conduces, es allá afuera, aquí no. Es lo que tú quiero que entiendas esta mañana, que medites. ¿Cómo estás tú allá afuera? ¿Cómo estás tú, tu vida, cómo la vives? ¿Estás dispuesto a morir y vivir para Dios? Porque aquí uno viene y pues como te digo, no se conoce uno. Y vienes y escuchas, pero realmente cuando es sometida a prueba lo que nosotros somos allá afuera, donde la tentación viene, donde saltan los enojos, las iras, las contiendas, aún el chisme, aún el murmurar, aún el decir esto de esta persona y de la otra, allá afuera es donde realmente se conoce un poco más a la persona. Aquí Dios viene, te habla y te escudriña aún también, pero aquí es Dios. Y Dios está aquí y allá afuera. Que tú te pudieras guardar, no simplemente aquí, donde vienes y aquí te reúnes, sino en todo lugar, porque Dios quiere que tú seas luz, no que seas una tiniebla allá afuera, o aún engañándote tú solo, pensándote que tú estás bien porque vienes, te reúnes. Eso es bueno, pero qué mejor
pues que te entregues a Dios, que se cumpla el propósito por el cual tú te reúnes. O ponte a meditar, y con todo el respeto lo digo, ¿cuál es el propósito por el cual tú vienes cada domingo? ¿Realmente anhelas un encuentro con Dios? ¿Realmente tú anhelas esa visitación de lo alto? Créemelo que si tú lo anhelaras de todo tu corazón, la presencia de su Espíritu no tardaría en tu vida para desnudar todo lo que hay en tu interior. Dios no tardaría. Ahora, medita un poco en esto. ¿Cuál es el propósito del cual tú vienes? ¿Cuánto tiempo tienes? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe cuántas reuniones tú has escuchado y de cuántas tú has hecho caso de lo que Él te ha hablado a ti, en lo personal, o lo que tú hayas entendido. Aún a veces se nos habla. Yo recuerdo al principio, cuando recién llegué, yo llegué y me hablaban de que no deberías de hacer cosas indebidas, de no pagar mal. Donde te conocen es en tu trabajo o en tu casa. Llegaba el Espíritu y ponía un freno. La conciencia te acusa de que esto no está bien. Y aún Dios te prueba y te pide cosas. Recuerdo en esa ocasión, me acerqué a un hermano en aquel entonces y le digo, es que pasó esta situación, estoy buscando de Dios, quiero de Dios y ahorita me topo con esto en mi trabajo, me piden que haga esto y ¿qué hago? Pues tienes que dejarlo, si es necesario. Vale más seguir a Dios que un trabajo. Te estoy hablando nada más de una sola cosa. Y así como de tantas que hay allá afuera, la tentación que está a tope allá afuera, donde la tentación ya, está muy avanzada por todos lados, donde ahorita el internet es todo, donde sales y te topas de todo. Pero volviendo a lo que estamos hablando, ¿estás dispuesto tú a morir? De lo que nos habla aquí la Escritura. ¿Estás tú dispuesto a aborrecer tu vida? Es un llamado que Dios nos hace. A aborrecer nuestra propia vida. A ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios. Él tuvo que morir para darnos vida y vida en abundancia. Pero es necesario morir para nacer de nuevo. ¿Por qué? A Nicodemo se le dijo, allá en Juan 3:3, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué tú crees que dice Jesús que es necesario nacer de nuevo? Es algo para meditar, para reflexionar. Y lo vemos otra vez, es una paradoja. Porque aún el mismo Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Me voy a meter al vientre otra vez? No. Pero Jesús lo dice, es necesario nacer de nuevo. Y si Él nos los está pidiendo, es que así es. Porque creemos en lo que está aquí escrito, creemos en cada palabra, porque de cada una de ellas, pues vamos a rendir cuentas a Dios, aún de lo que nosotros hemos escuchado aquí.
de lo que nosotros hemos entendido a la luz de lo que nosotros podemos comprender. Reflexiona un poco y ya para concluir con la enseñanza, ponte a pensar un poco. Cristo podía haber poseído su gloria celestial solo. No hubiera tenido ni necesidad de bajar acá, sin llegar a ser hombre. Él no hubiera tenido la necesidad. Después que había tomado la naturaleza del hombre, te habla de una humildad, de lo que estamos hablando, de que Él murió a sí mismo y vino en forma de hombre y caminó entre nosotros. Podría haber entrado al cielo solo por su propia justicia perfecta, sin el sufrimiento ni la muerte, ni nada de todos los acontecimientos que pasaron en su muerte y crucifixión. Él podía haber pasado así. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros, los pecadores? ¿Podríamos haber sido salvados? ¿Podríamos haber tenido una esperanza de vida? Pues no. Mas por amor a su nombre. Es que Él vino, se humilló, vivió entre nosotros para darnos ejemplo, para seguir sus pisadas. La salvación de las almas hasta entonces y de ahora en adelante y hasta el final de los tiempos se debe a la muerte de este grano de trigo, a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús, por amor a nosotros, sin merecerlo. La semana pasada platicaba con un familiar y platicábamos un buen rato, yo creo como una hora, y él me decía, me lo decía así como que muchas veces porque él me conoció como era yo antes, y no lo digo para yo gloriarme ni nada de eso, Dios me guarde de eso, pero él me decía, ¿cómo has dejado esto? Y ya han pasado más de 10 años desde que pues yo me alejé de todo. Y me decía él, ¿todavía estás firme en eso? Porque él, para decir cristiano, como que es una palabra que pues no. Simplemente él me decía, ¿te mantienes firme en eso? Digo, sí. Me mantengo firme en mi creencia en Jesús, en que Él me salvó y que me ha ayudado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él me decía que cómo ha pasado el tiempo y de algo que yo no merecía, de tantas cosas que Él me había dado, le digo, claro, yo no merecía nada, nada, absolutamente nada. Pero Jesús estuvo dispuesto a morir por mí y yo le creí. Y ahora ya no vivo yo. Ya no vivo para el pecado, ya no me deleito en eso. Ahora vivo en ese amor que Dios te da día con día, en esa abundancia que nos habla ese grano de trigo. ¿Por qué? Porque simplemente a veces tú ves a un hermano y platicas con él, cuánta bendición no trae. Y no que se deleite el hombre, no, pero es la gracia de Dios en ese hermano. Te puedes tardar horas platicando con él y no te aburres, porque te platica una y otra cosa del amor, de la misericordia, de todo lo que Dios le ha dado. Y vemos cómo se ha multiplicado ese grano de trigo que murió. Se ha multiplicado en tantas bendiciones. Pero hoy, esta mañana, ¿tú estás dispuesto a morir?
¿Qué vas a hacer con este regalo de la vida que Dios te da? ¿A tomarlo o a seguir rechazándolo? Y rechazándolo no lo digo en el sentido de que ya no vas a venir, ¿no? Sí, vienes, pero pues que puedas entender el propósito por el cual vienes. Él te quiere dar vida. Recuerda algo, que Él te quiere dar vida espiritualmente. Y con temor te lo digo, que delante de Dios estás muerto espiritualmente. No tienes vida. Que pueda caer ese temor en tu vida. Delante de Dios estás muerto, espiritualmente hablando. Pero ahí está Dios, el dador de la vida. ¿Estás dispuesto a morir tú para vivir para Dios? Vemos un pasaje en Romanos y con esto concluimos. Romanos 6. (6:11). Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Muertos al pecado y vivos para Dios. Esa es la vida de Pablo, una vez convertido, una vez venido a la visitación de Dios de lo alto. Él dice, ¿qué hago? Recibe una instrucción y le dice, ve a cierto lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. Que Dios te ayude y puedas entender el propósito para tu vida y que aún pues puedas estar dispuesto a morir. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración. Señor, gracias te damos, Señor, esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, por ese grano de trigo, Señor, que es una figura tuya, Señor, que tú viniste, Señor, y estuviste dispuesto a morir por cada uno de nosotros, Señor. Estuviste dispuesto a morir, Señor, para darnos vida, Señor. Que podamos comprender, Señor, lo que se ha hablado esta mañana, Señor. Que esas palabras, Señor, cada una de ellas, Señor, lo podamos comprender, Señor. Que tu buen Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aún, Señor, meditar en ello, Señor, en el transcurso de la semana, Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos, Jesús, por asistirnos, Señor. En tu nombre, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Amén.